el pecado imperdonable. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12 del 31 al 32. El concepto humano de lo que es imperdonable dista mucho del concepto divino. Un hombre marcó el cuerpo desnudo de su esposa con un hierro candente. Imperdonable, se dice. Un novio sacó a su novia a pasear en un bote y la golpeó y amarró a su cuerpo un pesado hierro y la lanzó al mar. Imperdonable, se declara. Un hombre mató en una noche a 39 hombres. Imperdonable, se afirma. Un político europeo ordenó matar a 6 millones de seres humanos. Imperdonable, se insiste. Un endemoniado condujo a casi 1000 personas al suicidio en las selvas de Guyana. Imperdonable, se persiste. Pero cuando el hombre se arrepiente de todos sus pecados, pide perdón a Dios y pone su fe en Cristo Jesús y en los méritos de su sangre, todo eso es perdonable por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? El Señor habló acerca de esto en ocasión cuando le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era el dios de la basura, de la inmundicia, del estiércol, y se le llamaba príncipe de los demonios. Así que estos fariseos dijeron que Cristo echaba fuera a los demonios por el poder de los demonios. A esto el Señor respondió que por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Básicamente, en eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Esto es, en atribuir al diablo y a los demonios la obra del Espíritu Santo, especialmente por parte de personas que, teniendo el conocimiento de la Sagrada Escritura, se tornan rebeldes contra Dios. Pero en esta ocasión no vamos a tratar tanto del pecado mismo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino más bien cómo se llega a cometer tan terrible pecado. Bien temprano en la historia bíblica, en el capítulo 6 de Génesis, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La raza llegó a tal punto de rebelión y contención contra el Espíritu de Dios, que Dios tuvo que enviar el diluvio que destruyó a todos, menos a Noé y su familia. En tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel se endureció
y se rebeló de tal modo contra Dios que Dios mismo dijo de ellos: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Por esta causa de rebelión y de incredulidad, Dios le dijo 3 veces a Jeremías que no orara en favor del pueblo, porque él no escucharía. Y la 4ª vez le dijo: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Qué terrible que por causa de la dureza, incredulidad y rebelión de una persona, Dios no quiera escuchar la oración en favor de esa persona. De la tribu de Efraín, Dios dijo: Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Qué desgracia que por causa del pecado de idolatría, de incredulidad y de rebelión, de lo cual no quiere apartarse, Dios tenga que dejar a una persona y tenga que decir: déjalo. Conciencia, déjalo. Iglesia, déjalo. Predicador, déjalo. Espíritu Santo, déjalo. Luego en el Nuevo Testamento, ese mismo pueblo de Israel, especialmente sus líderes religiosos, reaccionaron de la misma manera, incrédula y rebelde, ante la persona, el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Iniciando su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, cuando se presentó ante la nación como su Mesías, nos dice San Lucas que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron sobre la cumbre del monte para despeñarle. Un poco más tarde, después de sanar un leproso, que debió haber sido suficiente para que el Señor fuera reconocido como el Mesías, empero, nos dice San Marcos que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Más adelante, después de sanar al paralítico que bajaron por el techo, lo cual fue otra gran señal para la nación de que Jesús es su Mesías, San Mateo nos dice que los escribas cavilaban: este blasfema. Luego de sanar a otro paralítico bien conocido en el estanque de Betesda, otra gran oportunidad para que la nación se tornara a Cristo, nos dice San Juan que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Después del Señor haber resucitado en su hogar a la hija de Jairo, un gran milagro venciendo el poder de la muerte, que debió haber sido definitivo para que el pueblo reconociera a Cristo como su Mesías y Salvador. En cambio, San Marcos nos dice que el propio Cristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. También el Señor resucitó camino del cementerio al hijo de la viuda que vivía en la ciudad de Naín. Otro gran milagro suficiente para que la nación se tornara a Cristo. Pero nos dice San Lucas que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Y luego otro portentoso milagro de resurrección. Lázaro ya enterrado y en avanzado estado de putrefacción. Jesús junto a la tumba y ante una multitud exclamó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió.
¡Qué oportunidad tan grandiosa para dar público reconocimiento a Cristo como Mesías y Salvador! Pero no, nos dice San Juan que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, así que desde aquel día acordaron matarle. De ese modo, rechazando la verdad, siendo incrédulos, rebelándose contra la palabra de Dios, oponiéndose a Cristo, así se fueron endureciendo hasta que por no querer creer en Cristo, atribuyeron a los demonios el poder del Espíritu Santo que operaba en Cristo, blasfemando al Espíritu Santo y cometiendo así el pecado imperdonable que Cristo dijo que no tiene perdón ni en esta edad ni en la venidera. Y es así como también hoy en día se llega a cometer tan horrible pecado. Conociendo la verdad de la palabra de Dios, se rechaza la verdad, se niega la verdad, se ataca la verdad, y cuando uno persiste en tales actitudes, se endurece, se cauteriza de tal modo que por no querer aceptar la verdad, se llega al extremo de atribuir al diablo y a los demonios la obra del Espíritu Santo. En los evangelios dice que muchos no podían creer porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy día, de la misma manera, muchos, aunque reconocen que Cristo es el Salvador, no pueden creer porque tienen que humillarse, tienen que abandonar la vanagloria humana, pero ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Rechazan a Cristo todo el tiempo, se tornan incrédulos. Si alguna vez creyeron, se tornan apóstatas y de ahí pasan al pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aleja de la tal persona y por esto leemos en la epístola a los Hebreos cómo sigue: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A veces hay líderes y creyentes que atribuyen a los demonios la obra del Espíritu Santo, cuando el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego con la señal de hablar en lenguas. Mucho cuidado, es un pecado que no tiene perdón. Es mejor que aceptemos la verdad de la palabra de Dios y recibamos todo lo que Él tiene para nosotros, para que no nos alejemos del Señor, sino que nuestra vida cristiana vaya de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amigo, no rechace la verdad, acepte a Cristo como su gran Salvador. Oremos. Nuestro Dios, te suplicamos que libertes a todos de todo espíritu de duda y de incredulidad, que conozcamos y recibamos la verdad que es Cristo, para que nunca nos falte la bendición
los frutos y los dones del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.